Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el mensaje esta mañana a todos ustedes, mis hermanos queridos, esperando de que todos ustedes se encuentren bien en unión de todos sus seres queridos y listos para escuchar la palabra que el Señor nos tiene el día de hoy. En este momento, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor primeramente, para que sea Él el que por medio de su Espíritu, nos revele, nos enseñe y nosotros podamos entender, escuchar, caminar y actuar conforme a lo que Él nos dice por medio de su palabra. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor, venimos ante ti esta mañana, Padre. Primeramente dándote la gloria y la honra a ti, Padre Santo, por ser nuestro Dios, por ser ese Padre amoroso, ese Padre que siempre está ahí por cada uno de nosotros. Aunque muchas veces, Señor, nosotros no te podamos mirar o sentir, tú estás ahí con cada uno de nosotros. Muchas veces, Señor, nosotros no miramos lo que tú haces porque muchas veces estamos distraídos en otras cosas. Pero en esta mañana, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que quites toda distracción, quita, Señor, toda cosa que esté pasando alrededor de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que llene el lugar donde mis hermanos están escuchando esta palabra. Señor, te pido, Padre Santo Rey, que por medio de tu Espíritu, Señor, tu palabra penetre, Señor. No solamente se escuche, no solamente la pongamos en nuestra mente, sino que pueda llegar a nuestro corazón, para que así, Señor, nosotros podamos caminar conforme a como tú, Señor, nos pides. Padre Santo Dios, en este momento, Señor, te pido, Padre Santo Rey, que seas tú, Señor, hablando, Señor, por medio de tu Espíritu. Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos, mostrándonos, revelándonos, Señor, lo que tú quieres revelar a cada uno de tus hijos. Señor, yo sé que hemos pasado unos meses, Señor, donde la mayoría de nosotros hemos estado, Señor, apartados. Pero, Señor, en este momento, Padre, yo te pido que tú nos des la sabiduría, nos des el entendimiento y el conocimiento para que nosotros podamos, Señor, empezar ya a reunirnos, a estar juntos, a compartir, a que, Señor, nosotros tomemos la decisión correcta, Padre, más que nada. Que nosotros actuemos conforme a tu Espíritu nos mande a que nosotros hagamos. No queremos hacer nada lo contrario, Señor. Y en este momento, Señor, yo sé que posiblemente haya desánimo entre nuestros hermanos, pero en este momento, Señor, yo te pido, Padre, que tú quites, Señor, todo ese desánimo. Señor, que tu fuego, Señor, se comience de nuevo a prender, a encender, Señor. Y que esa zarza, Señor, no se apague, sino que siga, Señor. Siga para el resto de nuestras vidas, Padre. Hasta que nosotros cumplamos tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿se han sentido alguna vez desanimados? Bueno, si no es así, usted debiera estar ya con el Señor, porque en el cielo realmente no hay desánimo. Se cuenta una historia que Martín Lutero estaba en una situación penosamente intranquilo por sus propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia. En ese momento entró su esposa vestida de luto, se acercó a donde estaba su esposo y con gran sorpresa éste le preguntó quién había muerto.
Sorprendido por cómo estaba vestida su mujer, comenzaron el siguiente diálogo. Ella le dijo, ¿no sabes? Dios en el cielo ha muerto. Pero él le dijo, ¿cómo puede Dios morir? Él es inmortal. Y ella le respondió, ¿es cierto eso? Indudablemente, ¿cómo puede dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo, es que Él nunca morirá. Y entonces, si Dios no está muerto, ¿por qué estás tan desalentado y abatido? En ese momento comprendió cuán sabia era su esposa y al final dominó su desánimo y siguió adelante. Vamos a leer, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo del 1 al 10. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo, le escribe esta carta, porque en esos momentos él se estaba sintiendo desanimado por todo lo que estaba sucediendo alrededor entre los cristianos. Y Pablo le escribe esto. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y vamos a leerlo un poquito más. Y dice el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí nos vamos a quedar, hermanos. Y déjenme decirle, hermanos, el desánimo ha sido parte de la vida de muchos hombres de Dios. Moisés se desanimó y hasta le dijo a Dios que se encargara de su pueblo que había sacado de Egipto. Elías se desanimó hasta el punto de querer morirse. Jonás se desanimó y le pidió a Dios que lo matara. David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a preguntarse: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y eso lo encontramos en el Salmo 42, versículo 5. Pero la determinación de David, él no se quedó así, sino que responde: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Y esto, hermanos, debe de ser la de todos aquellos que pasan por este tiempo donde el desánimo gobierna y parece no haber salida alguna. La presente pandemia ha estado generando otro virus llamado el desánimo. Pero si bien es cierto que para el primero todavía no se ha encontrado una vacuna, sí lo hay para el desánimo. Este es nuestro tema para el día de hoy. Y veamos, hermanos, pues, en qué consiste la vacuna contra el desánimo. Y primeramente, tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Esforzado, valiente, decidido, luchador, animoso, alentado, de gran corazón y espíritu, por ser alguien o en algo, estar en disposición de poder hacerlo. Eso es lo que significa esforzado. El imperativo es: esfuérzate. Dios pudo haberle entregado a los israelitas la tierra prometida de una vez en lugar de durar 40 años en el desierto. ¿Acaso no merecían esto después de semejante tiempo de pruebas, hermanos? Sin embargo, unido a la seguridad de la entrega de la tierra, a Josué se le dice en varias ocasiones que se esfuerce. En Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente. Pero no solo que se esfuerce, sino que sea muy valiente. O sea que él le vuelve a decir no solo que se esforzara, sino le dio la orden: mira que te mando. Recordemos que Josué fue discípulo de Moisés. La vida de aquel discípulo estuvo rubricada por la constancia. No pueden formarse discípulos sin que exista esta actitud del Espíritu. Contamos de parte de Dios con todos los recursos. El esfuerzo es la parte humana para lograr los éxitos, hermanos. John Morgan de los siglos anteriores lo expresó así: lograr el éxito, no por herencia, sino por el esfuerzo personal, es el más grande regocijo de la vida. Esfuérzate es el imperativo que más se demanda del discípulo. Y vamos a ver de la forma tan personal que lo usa Pablo, y él se dirige a Timoteo como tú. Esforzarse en la gracia de Cristo. En el campo espiritual, hermanos, el esfuerzo que se aplica para hacer la obra del Señor está respaldado por la gracia del Señor. Muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en señalar que el gran enemigo del esfuerzo, que
debería caracterizar al discípulo es la falta de constancia y disciplina. Tenemos una cantidad de programas inconclusos. En el campo del discipulado, a lo mejor ponemos a prueba lo mejor que sale todos los años, pero no vemos los resultados. A Timoteo se le pidió que se esforzara frente a las enormes responsabilidades que tenía por delante, pero con la bendición que tal esfuerzo lo haría funcionado dentro de lo que ofrece la gracia de Cristo, no lo haría él solo. Aquí es bueno recordar, hermanos, que aunque la gracia nos presenta una salvación gratuita, el discipulado, como lo dijo el doctor Billy Graham, lo costará todo. No puede haber discipulado sin esfuerzo alguno. Pero ser esto el corazón de la gran comisión es un asunto muy serio que demanda mi gran esfuerzo. Y por eso necesitamos la gracia del Señor, pues sin ella todo será en vano. Y Pablo escuchó esto del Señor. En 2 Corintios 12:9, él le dijo, bástate de mi gracia. También, hermanos, tenemos que imitar el ejemplo de los que siempre luchan. El discípulo es como un soldado. En esta determinación, el soldado se prepara para defender a su patria por su juramento de lealtad, abnegación y consagración que hizo cuando se enroló en sus filas. Esto le exigirá los sufrimientos propios de los entrenamientos, del combate en sí y del sacrificio de estar lejos de sus seres queridos. Le hará muy bien a la iglesia que tengamos discípulos que sufran como buenos soldados de Cristo. La lealtad y la abnegación deberían ser sellos distintivos de un discípulo de Cristo. La disciplina es indispensable para este fin, cual es una de las cosas que debe saber el discípulo de Cristo como soldado suyo. Amén. Por un lado, que debe estar listo para sufrir penalidades, pruebas, hambre, peligros, trabajos, cansancios, persecuciones y tal vez hasta prisión. Por lo menos esto fue lo que Pablo experimentó, según 2 Corintios 11 del 23 al 29. Otra de las cosas de un discípulo, aprende en la función de un soldado, y es que él siempre estará listo para el combate. Sabe que vienen los tiempos de prueba y los enfrenta. Él es alguien por su propia naturaleza, vence el desánimo porque está agradando al que tomó como soldado. Ahora, el discípulo como atleta son los hombres y las mujeres que finalmente levantan sus trofeos en algún podio donde tienen sus competencias. Saben que detrás de sus logros hubo un gran esfuerzo, una muy fuerte disciplina y una mentalidad puesta en las medallas que colgarían de sus cuellos. Esta fue la visión que tuvo Pablo cuando pensó en aquellos que corren en el estadio al traer esta ilustración con la que quiere que su hijo Timoteo actúe en su vida ministerial. Recuerda lo que le dijo en 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Al hablar del desánimo en la vida cristiana, nada es más desafiante que tener la mentalidad del atleta.
El discípulo cristiano como atleta, en lugar de quejarse de todo, golpea su cuerpo porque es tan propenso a abandonar la carrera. Como dijo Pablo, lo pongo en servidumbre. Al hacer esto, su ánimo siempre estará arriba. Tenga usted la mente triunfadora de un atleta, hermanos. El discípulo como un agricultor. El labrador trabaja muy duro en la preparación de la tierra y en la siembra de su semilla. Su labor está rubricada por la paciencia y la constancia. El fruto no llega inmediato. Habrá que esperar el tiempo de la misma naturaleza determinará para que todo esto ocurra. Las mejores ilustraciones no podrían ser dadas para aplicarlas al campo del discipulado. Jesús tuvo la paciencia de 3 años y no fue sino hasta después de su resurrección cuando vio la cosecha en sus discípulos. Y esta ilustración, a diferencia de las anteriores, a donde el discípulo ya ha trabajado en la preparación de la tierra y ahora lo que está es esperando el fruto de su cosecha. Observe esto. Un agricultor no recibe salario semanal o mensual como los demás obreros. Él simplemente necesita esperar que llegue su cosecha para gozar del fruto de su siembra. Él sabe que su cosecha está sujeta a la lluvia o que no se dé por las malas condiciones del tiempo. La paciencia será siempre una arma poderosa contra el desánimo. No claudique, espere la cosecha. Tenemos también que recordar el modelo que ha vencido, hermanos. Y tenemos que acordarnos de Jesucristo, del linaje de David, según el versículo 8 de 2 de Timoteo. Y como lo hemos dicho, el desánimo es un virus que ataca más de los que nos damos cuenta. Las razones pueden ser muchas, pero el discípulo de Cristo tiene su más grande modelo en aquel que venció a los más grandes enemigos, el pecado, Satanás y la muerte, llegando a ser su indiscutible sostén cuando llegan esos momentos en su vida. Pablo aquí insta a Timoteo a recordar a Jesucristo, pero note la referencia que hace de él como descendiente de David. ¿Y usted por qué piensa que él dijo esto? Porque está hablando de las reales promesas que apuntaban a la llegada del Mesías que saldría de la raíz de David. Al pedirle que se acuerde de él, lo hace por el valor y el arrojo con el cual Jesús enfrentó los sufrimientos en la cruz. De modo que sean puntos de referencias para que cuando lleguen esos momentos de soledad, lleguen esos momentos de miedo o de angustia y desánimo, vea en Cristo su modelo para seguir adelante. El discípulo de Cristo debe saber que estamos en el verdadero, de que el Cristo que fue anunciado es el Cristo vencedor. Y tenemos, hermanos, que seguir sus pisadas, y esta es la vacuna contra el desánimo. También le dice aquí Pablo que Él fue resucitado de los muertos. He aquí lo más grande y poderosa razón para levantar nuestro ánimo. La esposa de Martín Lutero le dijo a su esposo desanimado que Dios no estaba muerto. Y esta verdad, hermanos, fue confirmada después por Él mismo, Jesús, cuando dijo que Dios, y lo dijo en Lucas capítulo 20, versículo 38, dice, no es Dios de muertos, sino de vivos. Pablo le recuerda a su discípulo la verdad que cambió la historia. Eso es la resurrección de Cristo. Le dice que no solo se acuerde de Jesús, que es del linaje de David, por donde viene su mesianismo sufriente, sino que de igual manera
le recuerda que Jesucristo es el Mesías reinante, pues venció a la muerte. Por lo tanto, ahora contamos con esta seguridad eterna que en los cielos está nuestro Señor Jesucristo resucitado, y eso es garantía de nuestras propias victorias, sobre todo de aquellas donde somos afligidos por las pruebas y las circunstancias, hermanos. Nadie más pudo estar desanimado que los discípulos cuando vieron que su maestro había muerto, y por eso se esfumaba la esperanza de sus metas y sueños, pero la resurrección los cambió en todo. Y también dice que el versículo 9 y 10, que dándonos a otros como Él se dio por nosotros. Pablo, al considerar a Cristo como su más grande modelo y motivador por su entrega, sabe que la mejor manera de mantener el ánimo en alto es dedicándose a Él y trabajando por sus hermanos. Pablo le enseñó a su discípulo Timoteo dos maneras para vencer el desánimo. Una tuvo que ver con la entrega absoluta que hizo a nuestro Señor Jesucristo, tanto que dijo: en Él cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y en el otro dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Cuando vemos esta entrega que despierta nuestro muy amado Salvador, ¿qué desánimo puede prevalecer en nuestros corazones, hermanos? Pero aún más, cuando pensamos en los otros, como Pablo sentía por sus amados, hasta soportar lo que fuera, simplemente esas cargas emocionales tan propias de lo que padecemos todos los días se disipan porque estamos labrando la dicha ajena, trayendo felicidad a los demás que pudieran estar en peor condiciones que la nuestra. Y hermanos, el desánimo nos dice que todos deben condolerse de mí. El animar a otros nos coloca en lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Y para concluir el mensaje de hoy, una persona, hermanos, desanimada es como la ilustración del hombre que cayó en un pozo del que no podía salir y pasaron varios tratando de ayudarlo. Pasó un optimista y dijo: no estás tan mal, podrás salir. Después pasó un pesimista y dijo: qué horror, nunca saldrás de ahí. Después pasó una persona objetiva y le dijo: es lógico que alguien caiga allá adentro. Después pasó una persona autocompasiva y le dijo: usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Después pasó una persona legalista y le dijo: probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y le dijo: solo gente mala cae en los pozos. Después pasó un carismático y le dijo: solo confiesa que no estás en el pozo. Después pasó un oportunista y le dijo: ¿cuánto estás dispuesto a pagar para salir? Después pasó un psiquiatra y le dijo: vamos a platicar acerca de tu pozo. Después pasó un psicólogo y le dijo: a lo mejor es culpa de tus padres que estés ahí. Después pasó un moralista y dijo: ahora que te ha manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Después pasó un matemático y le dijo: quiero calcular cómo caíste en el pozo. Después pasó un periodista y le dijo: quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Después pasó un cienciólogo y le dijo: ¿el pozo solo está en tu mente? Pasó un terapeuta y le dijo: cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Entonces vino Dios a su encuentro, hermanos, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, según Salmo 40, versículo 2. En todo el texto que ya hemos predicado, encontramos este versículo. Hermanos, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y eso lo vemos en el versículo 7. Y es, hermanos, como si también nos dijera, dedícate a aplicar todo esto en tu vida y vivirás tus propias victorias, glorificarás al Señor y serás bendecido en todo. Amén. Así que eso es todo lo que les tengo el día de hoy, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de revelación, de ánimo a todos mis hermanos que en este momento posiblemente se encontraban en desánimo. No, la batalla, hermanos, no está perdida. Todavía tenemos esperanza en nuestro Señor y en el Padre Celestial. Mientras nosotros tengamos vida, nosotros podemos hacer la diferencia. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar esta mañana para que sea, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestro hogar, alrededor de esta ciudad, alrededor de este país y alrededor de este mundo, hermanos. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor, venimos ante ti esta mañana, Padre Santo Dios, dándote, Señor, la gloria y la honra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Padre, que tú nos has enseñado, Señor, que nosotros como discípulos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que somos nosotros. Señor, muchas veces, Señor, por las circunstancias, las situaciones, los problemas, Señor, caemos en ese desánimo. Señor, en este mundo, para todas circunstancias de virus, siempre los científicos encuentran una vacuna, poder combatir ese virus. Señor, pero esa vacuna que tú nos enseñas el día de hoy es mucho mayor que cualquier otra vacuna que cualquier científico pueda dar. Señor, el desánimo es grande hoy en día en las iglesias, en el pueblo, Señor, tuyo. Y en este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que avives el fuego en toda la iglesia, Padre. Avives el fuego, Señor, en todos mis hermanos. Señor, que podamos seguir adelante, Señor. Señor, que aunque miremos que la situación todavía no ha llegado a esa conclusión de que podemos estar libremente reuniendo como siempre lo hacíamos, pero de que hay esa esperanza, Señor, de que algún día estaremos así. Y que es más, Señor, en este momento, Señor, tú estás abriendo, Señor, las puertas para que nosotros podamos comenzar, Señor, a reunirnos, Padre, en hermandad con todos nuestros hermanos, Señor. En este momento, Padre Santo Dios, te pido, Padre Santo Rey, de que tú, Señor, ayudes a cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, su situación. Tú conoces, Señor, lo que ellos están pasando. Tú conoces, Señor, también cómo el enemigo ataca, Señor, y nos hace hacer cosas, Señor, que tú no nos pides que hagamos. A veces, Señor, queremos correr contra la marea. Queremos correr contra el viento. Pero, Señor, tú nos enseñas, Padre Santo Dios, el camino correcto. Tú nos enseñas, Señor, ese camino donde nosotros debemos de correr. ¿Cómo debemos de correr? Siempre confiado de que tú estás ahí para cada uno de nosotros, que no estamos solos. Señor, que
tú, Padre Santo Dios, aunque nosotros pasemos por situaciones, no estamos solos, sino que te tenemos a ti, Señor. En este momento, Padre Santo Dios, te pido, Señor, de que tú, Padre Santo Dios, toques a cada uno de mis hermanos, Señor, y que los levantes de ahí donde ellos están. Señor, y que comencemos ya a hacer lo que tú nos has pedido, Padre Santo Dios. Hablar de tu palabra. Señor, hacer más discípulos. Atraer a tu pueblo para poder enseñarles, Señor, de tu Hijo amado. De esa promesa, Señor, que tú nos diste. De esa promesa que tú hiciste, Señor. En este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú seas con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre Santo Rey, que en esta semana que comienza, tú, Señor, estés con nosotros, nos guardes, nos protejas. Señor, proteja a nuestros hijos, Señor, ya que comenzaron la escuela también, de todo mal, de toda enfermedad, de toda cosa, Señor. Te pido, Padre Santo Dios, que nos ayude, Señor, a preparar, Padre Santo Dios, para todo lo que viene, Señor, por delante. Gracias te damos, Señor. Guarda, Señor, los vehículos, guarda nuestro hogar. Cubre, Señor, las 4 esquinas con tu sangre bendita, Señor, y que tu Espíritu more en cada uno de los hogares de mis hermanos y en nosotros, Padre. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya.